Mi novia dijo que necesitaba a otro hombre cuando yo estaba trabajando, y la eché de mi casa esa misma noche. Estuvimos juntos casi 4 años. Cuando conocí a Laura, mi vida era estable, ordenada, quizá demasiado predecible. Tenía trabajo fijo, rutinas claras y pocas sorpresas. Ella apareció como algo distinto. Era directa, segura de sí misma, hablaba con claridad sobre lo que quería y no parecía interesada en juegos ni en relaciones a medias. Eso fue lo que más me atrajo desde el principio. No era exageradamente romántica ni impulsiva, pero hablaba del futuro como algo natural, no como una promesa vacía. Desde el inicio quedó claro que ninguno de los dos buscaba algo pasajero. Los primeros años fueron tranquilos. Tuvimos discusiones, como cualquier pareja, pero nada que se saliera de lo normal. Diferencias de carácter, opiniones distintas, roces por cosas cotidianas. Siempre creí que sabíamos manejarlas. Hablábamos, ajustábamos, seguíamos adelante. Yo sentía que estábamos construyendo algo sólido. Confiaba en eso. Lo que no vi en ese momento fue que, poco a poco, algo empezaba a desgastarse. Yo trabajaba como administrador en una empresa industrial. No era un puesto que me hubiera caído del cielo. Me había costado años llegar ahí. Con el tiempo, mi jefe empezó a confiar más en mí, a delegarme responsabilidades, a pedirme opinión en decisiones importantes. Un día me llamó a su oficina y me habló de una fábrica que la empresa tenía fuera de la ciudad. No estaba en crisis, pero tampoco funcionaba como debía. Había problemas de organización, fallas en los controles y una sensación general de desorden. Necesitaban a alguien que supervisara más de cerca. La propuesta inicial era viajar una vez por semana. Salir los viernes, quedarme viernes y sábado, y volver el domingo por la tarde. No era ideal, pero tampoco me pareció extremo. Cuando llegué a casa y se lo conté a Laura, su reacción fue curiosa. Me dijo que era una buena oportunidad, que ese tipo de encargos hablaban bien de mí y que podía ayudarme a crecer dentro de la empresa. Sus palabras eran correctas, pero algo en su tono no terminaba de encajar. No parecía realmente contenta. Aún así, acepté el encargo. Organicé mis tiempos, dejé trabajo adelantado y traté de que mi ausencia afectara lo menos posible nuestra rutina. Las primeras semanas fueron manejables. Laura decía que me extrañaba los fines de semana, pero también repetía que entendía por qué lo hacía. Yo me esforzaba por estar presente entre semana, por compensar. Con el paso del tiempo, los comentarios empezaron a cambiar. No eran ataques directos, pero sí reproches disfrazados. Que los fines de semana se le hacían eternos, que se sentía sola, que yo siempre regresaba cansado. Intenté equilibrar las cosas, pero nunca parecía suficiente. Unos meses después, mi jefe volvió a llamarme. Me dijo que la situación en la fábrica no había mejorado como esperaban y que necesitaban más presencia. Esta vez no solo viernes y sábado, sino también jueves, y en ocasiones regresar hasta el lunes por la mañana. Esa conversación me dejó inquieto. Profesionalmente, era una oportunidad importante. Personalmente, sabía que iba a traer problemas. Esa noche hablé con Laura. Le expliqué todo con calma. Le dije que no quería decidir sin pensar en cómo le afectaría. Ella escuchó en silencio y luego me dijo que debía hacerlo. Que era por mi futuro. Que no quería ser un obstáculo para mi crecimiento. Sus palabras sonaron maduras. Responsables. Confié en ellas. A partir de ahí, la relación empezó a deteriorarse más rápido. Laura decía que me apoyaba, pero su actitud decía otra cosa. Cuando me preparaba para viajar, se mostraba distante. A veces hacía comentarios irónicos, otras simplemente me ignoraba. Cuando regresaba, no sentía alivio ni alegría, solo frialdad. Las llamadas mientras yo estaba fuera se volvieron tensas. Si no respondía de inmediato, se molestaba. Si respondía cansado, decía que siempre tenía excusas. Cualquier intento de hablar terminaba en discusión. Yo sentía que estaba fallando en todos los frentes. En el trabajo, por el desgaste. En la relación, por no saber cómo detener algo que claramente se estaba rompiendo. Las peleas dejaron de girar solo en torno a los viajes. Empezamos a discutir por cosas mínimas. La convivencia se volvió pesada. Caminaba con cuidado, midiendo palabras, tratando de no provocar otro conflicto. Aún así, parecía inevitable. Fue entonces cuando empecé a notar cambios más evidentes en ella. Pasaba más tiempo fuera de casa, hablaba constantemente por teléfono y evitaba explicarme con quién estaba o qué hacía. Cuando le preguntaba, respondía de forma cortante o me decía que estaba exagerando. Intenté hablar con ella varias veces. Le dije que sentía que nos estábamos perdiendo, que necesitábamos arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde.
Ella decía que también estaba cansada, que la situación la superaba, pero nunca proponía nada concreto. Yo todavía creía que era una etapa difícil, algo que podíamos resolver. No imaginaba hasta qué punto la distancia ya había abierto una grieta que no sabía cómo cerrar. Una noche, después de una discusión particularmente larga, ocurrió algo que todavía recuerdo con demasiada claridad. Estábamos sentados en la sala. Yo estaba agotado, no solo físicamente, también mentalmente. Sentía que llevaba meses intentando sostener algo que se me escapaba de las manos. Laura guardó silencio durante varios minutos. Pensé que la conversación había terminado, que cada uno se había encerrado en su propio cansancio. Entonces habló. Dijo que había estado pensando mucho en todo. Que no quería terminar conmigo, pero que tampoco podía seguir sintiéndose frustrada. Que la distancia, mi ausencia y las peleas constantes la habían dejado vacía. Hablaba con un tono extraño, demasiado calmado para el contexto. Dijo que necesitaba una solución práctica, algo que equilibrara la situación. Por un momento pensé que iba a proponer terapia, acuerdos nuevos, incluso que reconsideráramos mis viajes. Me preparé para eso. En lugar de eso, me miró de frente y dijo que había tenido una idea para arreglarlo. No sonrió. No dudó. Con total seriedad me dijo que quería tener un amigo con derechos. Al principio no reaccioné. Creí que estaba bromeando. La miré esperando una señal, una risa nerviosa, cualquier gesto que indicara que estaba exagerando por el enojo. No hubo nada. Su expresión era firme, casi calculada. Le pregunté si hablaba en serio. Me respondió que sí. Que no era una provocación ni una amenaza. Que se sentía sola la mayor parte del tiempo y que necesitaba compañía cuando yo no estaba. Traté de entender lo que acababa de escuchar. No fue inmediato. Sentí incredulidad, confusión, una especie de vacío. Le pregunté si entendía lo que estaba proponiendo, lo que implicaba para nuestra relación. Ella suspiró y me dijo que yo no la estaba escuchando. Que no se trataba solo de sexo, sino de sentirse acompañada, deseada, atendida. Dijo que había pasado demasiado tiempo esperando, que los fines de semana sin mí se le hacían interminables. Luego añadió algo que me golpeó más de lo que esperaba. Dijo que también tenía necesidades como mujer. Que no era una máquina que pudiera apagarse y encenderse según mi agenda laboral. Que su cuerpo y su mente no entendían de horarios ni de compromisos empresariales. Intenté ordenar mis ideas. Le dije que no entendía su argumento, porque nuestra vida sexual nunca había sido un problema. Durante años habíamos tenido relaciones prácticamente a diario. Yo me sentía satisfecho, conectado con ella, y nunca pensé que existieran carencias en ese aspecto. Ella me miró con una expresión cansada y me dijo que para ella no era lo mismo. Que cuando yo estaba, todo funcionaba, pero que los días que me iba la dejaban en una espera que, según sus palabras, la mataba. Dijo que esos días sin contacto la desestabilizaban, que la ponían irritable, inquieta, frustrada. Le respondí que eso no justificaba lo que estaba planteando. Que una cosa era sentirse sola y otra muy distinta introducir a otra persona en la relación. Le dije con claridad que no estaba de acuerdo, que para mí una relación no funcionaba así. Que no podía aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Mi respuesta fue inmediata. No. Fue entonces cuando su tono cambió. Dejó de hablar desde la supuesta comprensión y empezó a atacarme. Me dijo que era cerrado de mente, que pensaba como alguien anticuado. Que no entendía cómo funcionaban las relaciones modernas. Que quería imponerle mis reglas sin considerar lo que ella sentía. Le dije que no se trataba de reglas, sino de respeto. Que una relación tenía acuerdos implícitos y que la exclusividad era uno de ellos. Que si eso ya no le parecía suficiente, entonces el problema era mucho más grande que mis viajes. Ella respondió que siempre usaba el trabajo como excusa. Que todo giraba en torno a mis responsabilidades y mis ambiciones. Que yo no veía el daño que le causaba al ausentarme tanto. Le dije que no era una elección caprichosa. Que estaba haciendo lo necesario para mantener estabilidad y crecer profesionalmente. Le expliqué que no estaba de vacaciones, que cada viaje era agotador, que implicaba presión y responsabilidad. No parecía importarle. Fue entonces cuando dijo algo que todavía me cuesta recordar sin tensión. Me dijo que era poco hombre. Que un hombre de verdad no dejaba sola a su pareja tanto tiempo. Que ella necesitaba a otro hombre que pudiera complacerla como necesitaba, porque, según ella, ni siquiera cuando yo estaba con ella se sentía completamente satisfecha. Me quedé en silencio unos segundos. No por vergüenza, sino por sorpresa. Nunca antes había dicho algo así. Nunca había expresado insatisfacción de esa manera.
Sentí que estaba reescribiendo nuestra historia para justificar lo que quería hacer. Intenté mantener la calma. Le dije que eso no era justo. Que durante años habíamos tenido una relación íntima constante y que jamás había recibido una queja clara. Que si algo no le funcionaba, pudo haberlo hablado antes, no usarlo ahora como argumento. Ella respondió que estaba cansada de hacerlo solo con uno. Que llevaba años con la misma dinámica, las mismas rutinas, las mismas experiencias. Dijo que mis viajes eran la oportunidad perfecta para probar cosas nuevas, sin prejuicios y sin sentirse vigilada. Esa frase me provocó una sensación extraña, como si yo fuera un estorbo del que podía prescindir temporalmente. Le pregunté si se daba cuenta de cómo sonaba todo eso. Si entendía que, para mí, eso ya era una traición, incluso antes de que ocurriera. Ella dijo que yo lo veía así porque tenía una visión limitada de las relaciones. Que para ella no era infidelidad si no había sentimientos de por medio. Que podía separar el deseo físico del vínculo emocional que, según ella, seguía teniendo conmigo. La discusión se volvió circular. Yo repetía que no podía aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Ella insistía en que no tenía derecho a decirle qué hacer con su cuerpo. Dijo que solo me estaba avisando, siendo honesta, para evitar mentiras. Entonces dijo algo que cambió por completo la conversación. Me dijo que no era una propuesta. Que no era una idea en discusión. Que solo era un aviso. Que ya había tomado la decisión. Le pregunté qué quería decir con eso. Su respuesta fue tan tranquila que me resultó inquietante. Me dijo que ya tenía a su amigo con derechos. Que no era algo reciente, que había empezado precisamente porque yo no estaba. Que él la ayudaba a quitarse las ganas cuando yo no podía estar presente. Sentí que algo dentro de mí se rompía de golpe. No fue una decisión pensada ni una reacción controlada. Fue como si todo el cansancio acumulado, la frustración, las discusiones constantes y la forma en la que acababa de confesarme algo así, sin culpa ni remordimiento, se mezclaran en un solo instante. Le grité. Le dije cosas duras, cosas que nunca le había dicho ni siquiera en nuestras peores peleas. No estoy orgulloso de eso, pero tampoco voy a fingir que no pasó. En ese momento no pensaba en quedar bien ni en tener razón. Sentía que me habían empujado contra una pared sin salida. Ella, en lugar de alterarse, reaccionó de una forma que me descolocó aún más. No lloró. No se mostró arrepentida. Me miró con una sonrisa torcida, casi divertida. Esa expresión fría, cínica, me produjo más rabia que cualquier insulto. Entonces me dijo que no me hiciera el santo. Que seguramente yo había visto a alguna mujer en el trabajo, que por eso aceptaba quedarme tantos días fuera. Que no era casualidad que quisiera viajar más. Que nadie hacía eso sin un motivo oculto. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Nunca le había dado una sola razón para pensar eso. Mi vida fuera de casa era trabajo, hoteles, fábricas, reuniones. Nada más. Se lo dije. Le dije que estaba proyectando su propia culpa en mí. Ella se encogió de hombros, como si mi respuesta no le importara. Se rió y me volvió a llamar anticuado. Dijo que pensaba como un boomer, que estaba atrapado en una mentalidad vieja, rígida. Que así funcionaban las relaciones modernas y que yo simplemente no lo entendía. Esa palabra me golpeó más de lo que esperaba. No por la palabra en sí, sino por lo que implicaba. Que mis límites, mis valores y mis acuerdos eran algo ridículo. Que mi forma de entender una relación era un defecto. La discusión escaló rápido. Ya no hablábamos de sentimientos ni de soluciones. Era un enfrentamiento directo. Ella me dijo que esas eran sus condiciones para seguir juntos. Que no iba a renunciar a su libertad ni a su vida sexual solo porque yo me sentía incómodo. Que si no podía aceptar eso, entonces lo mejor era que me fuera. Esa frase no me provocó rabia inmediata. Me dio claridad. La miré y le dije, con un tono mucho más tranquilo, que no era yo quien se iba. Le recordé que la casa estaba a mi nombre. Que yo la había comprado, que yo pagaba los gastos, los impuestos, el mantenimiento. Que ella vivía ahí porque éramos pareja, no porque tuviera un derecho automático. Por primera vez durante toda la discusión, su seguridad se quebró. Su expresión cambió. Pasó de la soberbia a la confusión en segundos. Se quedó callada. Le dije que ahora tenía a su amigo con derechos, pero que ya no tenía casa. Que tampoco tenía auto ni a alguien que la sostuviera económicamente como lo había hecho yo durante años. No lo dije con orgullo, sino con una frialdad que reflejaba lo cansado que estaba de fingir que todo era compartido cuando no lo era. Le expliqué cómo se pagaba todo. Trabajando. Viajando. Aguantando presión. Asumiendo responsabilidades.
renunciando a tiempo libre. Le dije que eso era lo que yo había estado haciendo mientras ella hablaba de libertad y de probar cosas nuevas. Ella intentó retroceder. Dijo que estaba exagerando, que no hacía falta llegar a ese extremo. Que estaba bien, que dejaría de ver a ese hombre. Que había hablado de más, que estaba alterada. Pero para mí ya no había nada que negociar. Le dije que eso no tenía vuelta atrás. Que el problema no era solo lo que había hecho, sino la forma en la que me lo había presentado como una condición para seguir juntos. Que en el momento en que cruzó ese límite y me lo dijo sin ningún remordimiento, había destruido algo que no se podía reconstruir. Le pedí que se fuera. No como una sugerencia. Como una orden. Ahí fue cuando realmente se preocupó. Dijo que no hablaba en serio, que podíamos calmarnos, que lo habláramos al día siguiente. Que no tenía a dónde ir, que era muy tarde. Yo ya no quería escuchar. Sentía que si seguía hablando iba a ceder por cansancio, por costumbre. Y no estaba dispuesto a hacerlo. Le grité que se largara. Se lo repetí varias veces. Mi voz ya no era de discusión. Era de ruptura. En medio de toda esa tensión acumulada, con el dolor y la traición todavía ardiendo, le grité. «Lárgate». Laura empezó a llorar. Laura lloraba sin control. Me pedía perdón una y otra vez, atropellando las palabras, diciendo que había exagerado, que habló sin pensar, que todo se había salido de control. Repetía que me amaba, que no quería perderme. Yo no respondí. Sentía que, si abría la boca, iba a decir algo peor o, peor aún, iba a ceder por cansancio. Me di la vuelta y caminé hacia el cuarto. Abrí el closet y tomé una bolsa negra grande, de esas resistentes. La abrí con fuerza y empecé a meter su ropa sin ningún orden. Camisetas, pantalones, ropa interior. Todo junto. Cada prenda caía como si ya no tuviera lugar ahí. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, su llanto se volvió más fuerte. Corrió hacia mí y me agarró del brazo. Me suplicaba que parara, que habláramos, que no hiciera eso. Decía que no podía echarla así, que no era justo, que estaba exagerando. No la miré. Seguí metiendo cosas en la bolsa. Su maquillaje, cremas, perfumes, cargadores. Todo lo que encontraba lo metía sin cuidado. Cada objeto hacía un ruido seco al caer, como marcando el final de algo. Ella se aferraba a mí, llorando, diciendo que había sido un error, que no significaba nada, que estaba dispuesta a arreglarlo todo. Yo solo pensaba en una cosa, si me detenía, no iba a tener la fuerza de seguir. Tomé la bolsa llena y caminé hacia la puerta. Ella me siguió, suplicando. Abrí la puerta y el aire frío de la noche entró de golpe. Era tarde. La calle estaba casi vacía, iluminada por los focos amarillos. Salimos. Dejé la bolsa en el suelo, frente a la puerta. Laura seguía llorando, diciendo que no tenía a dónde ir. Le dije que eso ya no era mi problema. Las luces de algunas casas se encendieron. Un vecino salió, luego otro. Alguien preguntó qué estaba pasando. Laura lloraba en voz alta, decía mi nombre, pedía que la dejara quedarse, que todo era un malentendido. Entonces salió Steven, el vecino de al lado. Nunca habíamos tenido trato más allá de un saludo. Cuando lo vio, Laura corrió hacia él como si fuera un salvavidas. Entre sollozos le pidió ayuda, le dijo que yo la estaba echando. Steven me miró con el ceño fruncido y se acercó rápido, con los puños cerrados. No preguntó nada. Gritó algo que no alcancé a entender y lanzó un golpe. Por reflejo me moví. El puño pasó cerca de mi cara. Antes de pensarlo, reaccioné y le di un golpe directo al rostro. Sentí el impacto seco. Steven cayó hacia atrás, llevándose las manos a la cara. La sangre le empezó a salir de la nariz. Laura gritó y se acercó a él, pidiéndole ayuda. Steven se levantó despacio, aturdido. Se limpió la sangre con la mano y miró alrededor. Los vecinos observaban en silencio. Dijo que no quería problemas, que solo quería pasar el rato, que no era asunto suyo. Evitó la mirada de Laura, se dio la vuelta y se metió a su casa. Cerró la puerta. Laura se quedó ahí, sola, llorando en la calle, con su bolsa a un lado. Nadie se acercó. Nadie dijo nada. El silencio era pesado. Regresé a la casa, cerré la puerta con fuerza y puse seguro. Desde dentro escuchaba su llanto apagado. Me apoyé unos segundos contra la puerta, respirando con dificultad. No sentía alivio. No sentía victoria. Solo un cansancio profundo. Me senté en la sala, con las luces apagadas. Pasó el tiempo, no sé cuánto. El ruido afuera fue disminuyendo.
Me levanté y miré por la ventana con cuidado. Ella seguía ahí, sentada en la banqueta, abrazándose a sí misma. Entonces un auto se detuvo frente a ella. Reconocí el vehículo de inmediato. Era el auto de su padre. Las luces iluminaron la escena por unos segundos. Ahí terminó todo. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si todo lo ocurrido la noche anterior hubiera sido una pesadilla demasiado larga. La casa estaba en silencio. Un silencio distinto. No había ruidos, no había movimiento, no había nada que recordara que alguien más había vivido ahí conmigo durante años. No pasaron ni 2 horas cuando sonó mi teléfono. Era el padre de Laura. Contesté por inercia. Apenas dije bueno cuando empezó a gritar. No saludó, no preguntó cómo estaba. Fue directo. Me llamó cobarde. Dijo que era poco hombre por haberla echado así, de noche, frente a los vecinos. Que un hombre de verdad no hacía eso. Que había exagerado, que no tenía derecho a humillarla de esa manera. No discutí. No expliqué nada. Mientras hablaba, entendí muchas cosas. Entendí de dónde venía parte de la forma de pensar de Laura. Cuando terminó su discurso, colgué. Sin despedirme. No volvió a llamar. Los días siguientes me refugié en el trabajo. Viajé a la fábrica, cumplí con mis responsabilidades y evité pensar demasiado en lo ocurrido. Aún así, era imposible no hacerlo. Los recuerdos aparecían en los momentos más simples, al entrar a la casa, al ver espacios vacíos, al notar objetos que ya no estaban. Una semana después, un compañero del trabajo me escribió. Me preguntó si todo estaba bien y me mandó un enlace. Al abrirlo, entendí por qué preguntaba. Laura tenía un pequeño podcast con una amiga. Siempre supe que existía, pero nunca le di importancia. Era algo chico, sin mayor alcance. En ese episodio contó su versión de lo ocurrido. Hablaba de mí como si hubiera sido una figura ausente, fría, obsesionada con el trabajo. Normalizaba completamente la infidelidad. Decía que las personas no eran propiedad de nadie, que el deseo no se apagaba por un contrato emocional. Lo decía con un tono ligero, casi didáctico, como si estuviera dando una lección. El clip se volvió viral. No por apoyo, sino por crítica. En pocos días superó las 100.000 reproducciones. Leí los comentarios. La mayoría no estaba de su lado. Había sarcasmo, incredulidad, burlas. Comentarios diciendo que quería engañar tranquila y mantener casa y comodidades. Otros señalaban que avisar no convertía la traición en algo aceptable. Laura intentó defenderse. Respondía diciendo que la sacaban de contexto, que la sociedad era hipócrita. Cada respuesta empeoraba la situación. Días después me escribió. Era un mensaje largo. Decía que todo se había salido de control, que no esperaba esa reacción, que la gente era cruel. Decía que se había equivocado, que nunca quiso lastimarme. Que me amaba. Que quería hablar. No respondí de inmediato. Leí el mensaje varias veces. No sentí odio. Tampoco ganas de volver. Sentí distancia. Cuando finalmente respondí, fui claro. Le dije que no quería retomar la relación. Que lo nuestro había terminado esa noche, no por el escándalo ni por el video, sino por la falta de respeto y por la forma en la que intentó imponerme algo que yo no aceptaba. Insistió. Llamó. Volvió a escribir. Dijo que estaba dispuesta a cambiar, que había aprendido, que todo había sido una confusión. Mi respuesta fue la misma. No. Con el tiempo entendí algo importante. No fue solo la infidelidad. Fue la idea de que mis límites eran ridículos. De que mi esfuerzo no valía. De que la estabilidad era algo garantizado, no construido. De que el amor debía adaptarse solo a lo que ella necesitaba. Aprendí que amar no es ceder siempre. Que comprender no significa traicionarse a uno mismo. Que hay decisiones que, una vez tomadas, no se deshacen con disculpas. Y que la honestidad no convierte algo incorrecto en correcto. Con las semanas, el escándalo en la colonia no se apagó del todo. Esteban quedó mal parado. Los rumores, la pelea y la forma en la que intervino hicieron que muchos lo vieran como alguien que se metió donde no debía. Al final terminó mudándose. Yo también fui tema de conversación por un tiempo. Sabía que hablaban, que opinaban, que inventaban versiones. Nunca me importó. No iba a justificarme ni a dar explicaciones. Si algo aprendí de todo esto es que no vale la pena desgastarse por la opinión de gente que vive pendiente de la vida ajena. Hoy sigo con mi vida. Trabajo, descanso, reconstruyo mi espacio. No fue fácil, pero fue necesario.
A veces perder a alguien no es una tragedia, sino una consecuencia lógica. Y aceptar eso también es una forma de crecer. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.